Hola, bienvenidos nuevamente. Vamos a darle continuidad al tema de acero inoxidable, que es lo que nos ocupa para en esta ocasión. Ya vimos anteriormente en el video que ya revisaron ustedes lo que es el acero inoxidable, cuáles son sus elementos aleantes, los tipos de acero inoxidable, el material de aporte, el material base, los posibles cuidados que se deben de tener en términos generales. Y ahora vamos a ver lo que tienen aquí ustedes presentes, que son el tungsteno. Aunque es un material consumible, no es material de aporte, recuerden, para el proceso TIC. Estos elementos aleantes de los tungstenos igual también ya los conocen, ¿verdad? Aquí vamos a darle a manera de repaso lo que ya vimos en proceso TICMIC, el básico. Tenemos por colores la nomenclatura. Esos colores nos indican que traen un proceso de aleación de, pues, principalmente níquel, cobre, titanio, aluminio, y otros más que están por ahí. Pero la composición base es la que tenemos aquí en el listado. Si ustedes se fijan en la segunda columna de la parte de arriba, tenemos desde torio, circonio, lantano, cerio y otros más que están por ahí. El que yo les hablaba por situación de eficiencia es el tungsteno rojo, que tenemos al 2% de torio. Pero si recordarán que este elemento de torio, algunos países están recomendando, perdón, que se saliera del mercado, porque en el uso de este elemento, de este tungsteno, se dice que han detectado por ahí síntomas o ha aparecido el cáncer en diferentes partes del cuerpo. Pero esto médicamente por ahí aún no tiene el consenso el 100%. Hay algunas contradicciones por ahí y otras cosas que pues no se han podido demostrar. Eh, el hecho del elemento torio sí es un elemento contaminante, pero en cantidades de alguna manera grandes. Nosotros en el caso de soldadura, pues estamos soldando y el hecho de que haga la reacción química, en ese momento es cuando se genera esa contaminación que es muy fuerte para el cuerpo y si me lo permiten, pues puede llegar a ocasionar en algún momento dado la muerte, pero, pero en cantidades industriales. Entonces, como nosotros estamos soldando de una forma intermitente, no tenemos periodos muy altos, no tenemos periodos altos. Y luego, adicional a esto, pues el equipo de protección personal que tenemos, primeramente tenemos para los humos de soldadura, en este caso también los del tungsteno, que llega a degradarse en la fusión. Tenemos el cubrebocas, tenemos igual también la careta, por ahí tenemos también lo que son los extractores, ¿verdad? Y el medio ambiente pues tenemos ventilación natural, no artificial, ¿verdad? Aunque el extractor es artificial, pues el mayor que tenemos es la ventilación natural. Por eso es que muchos de nosotros aún todavía continuamos usando, no promoviendo, usando este tuxeno rojo al 2% de torio porque la eficiencia que tiene pues es la mayor que todos tienen, ¿verdad? Está sobre todos. Entonces, este elemento que tenemos aquí es el torio. Nosotros lo estamos utilizando de 1 octavo a 332, recordarán.
y es el que mayor nos da eficiencia. ¿Qué sucede? Lo que pasa es que cuando no tenemos los parámetros de soldadura, a veces llegamos a tocar dentro del arco eléctrico el tungsteno con el material base, y en ese momento pues se expande lo que es la fusión del tungsteno, aunque es un elemento muy duro, pero con la fusión a la que estamos hablando, pues estamos hablando alrededor de, no sé, 1200 hasta 1300 grados centígrados, 800, 900, es un margen muy variado, y llegamos a fundir. Entonces si se funde, perdemos el ángulo de afilado, y si perdemos el ángulo de afilado, estamos perdiendo pues ya la forma de cómo realizar un cordón o un filete adecuadamente. Entonces sí se requiere un afilado, que vamos a ver un poquito más adelante, para que podamos realizar nuestro cordón o nuestro punto de soldadura con mayor eficiencia. Entonces continuamente tendríamos que, si estamos tocando, continuamente tendremos que estar afilando este tungsteno. Recordarán hace 2 videos atrás, por ahí teníamos un tungsteno tipo tridente, y esto no existe en el mercado. Se los comenté en aquel entonces. Es un tungsteno que tiene 3 puntas. ¿Y para qué sirven las 3 puntas? Pues solamente para estar evitando, estar desarmando la antorcha, estar quitando el tungsteno y estar afilando. Estamos perdiendo el tiempo. Entonces con ese pues nada más va cambiando las puntas, lo va girando, y tiene una eficiencia más o menos, ¿verdad? Pero no existe en el mercado. No dudo que muy prontamente por ahí aparezcan, ¿verdad? Que se hayan fusilado la idea. Pero en sí, tenemos aquí dándole un poquito más de tiempo del normal, porque es muy importante que sepamos y reconozcamos que el torio, pues en el mercado en algunos países ya está prohibido. Ya no tanto que sale del mercado, sino que simplemente está prohibido. Hay otra corriente que habla, donde se dice que algunos productores o fabricantes de estos tungstenos los sacan del mercado porque el volumen de ventas obviamente pues se les viene abajo, porque en lugar de usar eh, un dorado, un gris, un azul, un verde, un amarillo, hay diferentes aleaciones, pues tiene una eficiencia de 1, 2, 3 tantos más de vida, ¿verdad? O sea, me termino 2 grises o 2 blancos, y el tungsteno rojo aún todavía sigue existiendo, ¿verdad? Recuerden que pues, vamos a afilarlo hasta donde nos permita la antorcha. El tungsteno de mayor duración es, repito, el rojo. Después del rojo viene el gris, que es este. Este gris, en calidad de tiempo de duración, no tanto de eficiencia, sino de tiempo de vida, tenemos que es el que le sigue. Como hace rato platicábamos, bueno, en el video anterior, decíamos que pues los perímetros o los márgenes que puedes usar un material de aporte con otros o unos materiales bases similares, no había mucho problema. Pues aquí en este caso pasa a lo mismo, no hay mucho problema, pero el periodo de vida es mucho mayor el rojo. Luego viene este, que es el morado, y viene aquí, color morado, que dice que también es de torio, es mayor porcentaje de torio, que pues, supuestamente es más riesgoso. Pero aquí, curiosamente, hablo desde la práctica, no ya no tanto de marco teórico, de la práctica, que depende también, cabe hacer mención sobre las marcas. Obviamente, pues de marcas no les voy a hablar para que no vaya a haber una controversia, ¿verdad? Pero depende de las marcas, y se van a dar cuenta en el costo, ¿verdad?
que en alguna ocasión por ahí compramos una caja de este material de aporte porque no había en el mercado otro más, y la verdad le dimos mucha batalla a este material y nos dio una eficiencia de vida mucho más larga, si me lo permiten, casi el triple del rojo. Me salió excelente. Luego en otra ocasión volvimos a comprar otra caja de estos y haz de cuenta que aparecían cerillos. Iniciamos el arco y se esfumaban. Obviamente pues era una marca Patito, mucho más económica. Entonces pues sí depende también mucho de la calidad y el precio, ¿verdad? Pero insisto, no les hablo de marcas porque pues ya cada quien será decisión propia de invertirles, ¿verdad? Pero el morado es muy bueno. El gris, en este caso, serio, que son de los más comerciales, que inclusive este serio, tungsteno gris, lo utilizamos para exclusivamente bueno, tentativamente para aluminio. Es el que se sugiere para aluminio. Este tungsteno trabaja con corriente alterna. Si se fijan ahí, puede trabajar con corriente alterna o con corriente directa, ¿verdad? Pero en especial podemos trabajarlo para aluminio, igual también para acero al carbón. Para acero al carbón ahí también nos da muy buena eficiencia por su durabilidad. Aquí no se vayan a confundir, ¿eh? Este es un gris muy tenue, no vayan a pensar que es el blanco. El blanco lo tenemos aquí arriba, ¿no? Entonces, este gris podría ser pero por el tono es el que comercialmente lo van a encontrar ustedes por ahí. Luego, por ahí viene también lo que es el azul. El azul, que es que es otro tono. No es este azul, pero pues aquí la foto me da este azul, ¿verdad? Es muy, muy bueno. También lo que es el color turquesa. Le hemos ocupado muy poco porque casi no soldamos aluminio. Para aluminio da muy buena eficiencia. Entonces, pues recordar que las selecciones de estos tungstenos para el proceso de TIC y acompañado de un gas protector, en este caso que es el argón, pues da muy buena eficiencia y aparte pues el cuidado del proceso. Aquí me adelanto un poquito más en los gases, donde nos dice que los gases pueden tener también igual una combinación, así como el material de aporte como el material base, de que podemos encontrar por ahí un gas que es una mezcla de argón con helio, con oxígeno, con CO2 inclusive, ¿no? Podemos tener varias mezclas, ¿verdad? Lo vamos a ver un poquito más adelante, tal vez en otra clase, en otro tutorial, donde las mezclas de los gases que nos sugieren, ¿verdad? Entonces, eso es lo que respecta a la aleación de los tungstenos. Recuerdo finalmente que estamos trabajando con un octavo por cuestión de eficiencia y 332 cuando hacemos una soldadura mucho más estética. Bien, vayamos a la siguiente. Aquí vamos a ver lo que es el afilado. Si ustedes recordarán, la imagen del lado derecho también igual ya la conocen, pero la traemos aquí para retomarla. Algo muy importante, lo que es la forma o la dirección del afilado de los tungstenos. Este tungsteno lo vamos a afilar desde una forma frontal frente a la piedra de desbaste, y simplemente lo que estamos haciendo es que estamos girando de forma radial lo que es el tungsteno, no del lado de
de costado, así como está la imagen de abajo, donde los entalles o las estrías que deja el afilado pues son de forma radial, no son lineales como esta, ¿verdad? Este es el correcto y este es el incorrecto. Este es el incorrecto. ¿Por qué razón? Porque recuerden el flujo del arco eléctrico. Si de ya de por sí tenemos un problema que nos podemos encontrar con el magnetismo, ¿recuerdan? Que el campo magnético ¿qué les diré? Interfiere con el magnetismo, el arco eléctrico, y nos hace que empiece a oscilar. Decíamos que empieza a bailar, ¿verdad? Que en lugar de que estemos soldando en un unión con bisel en B a tope, nos resulta que ya soldamos, pero a la hora que terminamos, pues soldamos en una de las caras o el ángulo del bisel, ¿verdad? Y no al centro o en los dos. Entonces la solución era cambiar la masa de posición, si es derecha izquierda o izquierda derecha, ¿no? Y con eso lo solucionábamos. Pero también este efecto lo podemos encontrar una vez que tenemos controlado el arco con la masa. Por ahí seguimos viendo que ahora el arco eléctrico tenemos una muy buena ángulo de afilado, pero sigue siendo muy robusto la campana, así como si fuera una campana el arco eléctrico, y es demasiado grande. Y pues estamos generando mucho más temperatura, cordones o filetes mucho más anchos, estamos desperdiciando bastante material de aporte, o en su defecto, si lo hacemos de formas nada más por fusión, sin material de aporte, pues resulta que estamos lastimando mucho el material base. Estamos soldando por fusión y no necesariamente tenemos que perforar, sino que simplemente pues lo que estamos haciendo es que estamos recalentando el material, y si yo lo recaliento va a quedar muy débil. Entonces tenemos que cuidar mucho la temperatura. Recuerda, esa área de fusión después del cordón o del filete se llama, si me ayudan, efectivamente se llama zona de afectación de temperatura, ¿no? Que es el famoso SAT. Pues hay que tener mucho cuidado ahí en el afilado. Luego, pues decíamos que existen tungstenos recomendados y sugeridos, y aparte ya probados en la práctica. Unos son para corriente alterna y otros son para corriente directa. En este caso, para corriente directa, que sería nuestro caso para el proceso de TIC, estaríamos usando este ángulo, este tungsteno es de 332, que es un octavo. Entonces, pues este es un robusto, no usamos, ¿qué les diré? Más pequeños, porque se termina, ¿no? Perdón, este es 3.2 milímetros, que es un octavo. Y 332 pues es mucho más pequeño. Luego tenemos otro que es para un material especial, efectivamente para aluminio. Para aluminio vamos a soldar en corriente alterna, que es este. El aluminio soldamos con corriente alterna porque tenemos que romper los óxidos de alumina, que es de aluminio, ¿verdad? Si el material de aluminio no está bien trabajado, bien limpio, pues nunca vamos a poder soldar. Vamos a quemar el material y no vamos a hacer ningún acto de fusión. Entonces, se dice que para el caso específico de aluminio, lo que tenemos que hacer es bajar el tungsteno y tocarlo o acercarlo al aluminio para que genere una esfera en la parte de la punta, sin afilar. Y esa esfera, con esa empezamos a soldar.
muy diferente para acero de carbón o acero inoxidable. Aquí en este caso sí podemos hacerlo entre más grande la esfera o más estética esté, podemos soldar. Aunque aquí aparece con un pequeño entalle o afilado, no significa que lo tenemos que hacer, sino que simplemente lo podemos hacer desde cero. Acercamos el tungsteno, si es de alta frecuencia, lo acercamos a un octavo, o si es la corriente normal, pues sí tenemos que pegarlo y despegarlo inmediatamente para abrir el arco. En este caso, pues es cerrarlo, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, pues esas son las consideraciones para el tungsteno. Aquí ampliamos un poquito más la información referente a lo que es lo que sale la punta de la busa. Aquí les voy a rayar un poquito, si me disculpan, ¿verdad? La longitud de aquí a donde empieza la busa, aquí empieza la busa, entonces nos dice que tenemos posibilidad de sacar la punta de la busa, podemos sacarlo, ¿cuántas veces el diámetro? Algunos autores dicen que esta longitud de la busa a la punta del afilado del tungsteno me puede abarcar 3 veces el diámetro. Si es un octavo, estamos hablando de 3 octavos de longitud que puedo sacar el tungsteno. Nada más que aquí se corre el riesgo de que si no tengo cuidado en el ángulo de la antorcha, si lo inclino más de lo normal, pues vamos a tener una fuga bastante de gas protector y no vamos a poder controlar lo que es la campana protectora para eliminar el oxígeno de la fusión, y vamos a tener contaminación y el gas pues lo vamos a desperdiciando y vamos a tener una gasoducto contaminada. Otros dicen que hasta 2 veces el diámetro. ¿Me explicó? Entonces, pues aquí la pericia del operador vamos a considerarla y darle pues la confianza para que la esté regulando, ¿verdad? Porque ya a estas alturas, recuerde, ya debemos estar trabajando prácticamente solos. Y si tenemos una busa de policarbonato, se acuerdan, las transparentes, con otra boquilla donde sale el gas protector, se llama lens. En esa boquilla podemos sacar el electrodo hasta 6 veces el diámetro, imagínense. Y obviamente pues tenemos una visión periférica bastante buena. Entonces si lo usan, van a tener una visión exacta para que vayan haciendo su técnica adecuada o vayan corrigiendo. No así en la busa. Entonces aquí sí se requiere un poquito de la ergonomía del operador, sobre todo ahorita que vamos a salir de vacaciones forzadas, sobre todo que vayamos a regresar, vamos a hacer un poquito más de esfuerzo en estar lo más cerca posible y a un ángulo en el cual podamos visualizar el proceso de soldadura. Entonces es un poquito más difícil, pero pues ya estando en la práctica nos acostumbramos, ¿verdad? Pues bien, esas son las recomendaciones para el afilado. Entonces, para terminar con esto, simplemente decimos que el ángulo del afilado, el ángulo afilado que es este y es este, esto lo consideramos, todo depende del espesor o de la altura del cordón o filete que vayamos a hacer. Si es el espesor, pues estamos hablando del cordón. Si es altura, la altura de la garganta, recuerden, o la altura de las piernas,
de la simetría de un filete, pues todo depende de la punta, ¿verdad? Si es una punta con un ángulo más prolongado, vamos a tener un mejor acabado. Vamos a tener un arco eléctrico más fino, ¿verdad? Y si lo tenemos más corto, vamos a tener mucho más robusto, va a ser más ancho. Entonces aquí depende de lo que se requiera ya en lo que es el proceso. Bien, vamos a pasar al siguiente. Esperemos que todo esto haya quedado claro. Aquí, ya todas estas figuras ustedes ya las conocen. Ya es de uso común para ustedes. Los tipos de juntas, ¿verdad? Estas juntas se me ayudan a identificarlas como se llaman. Esta es en T, ¿ok? Esta es de canto. Esta es en L o esquina. Y estas obviamente traslape, ¿verdad? En el traslape pues tenemos soldador aquí, tenemos soldador acá, arriba y abajo. Y aquí lo que tenemos obviamente pues es un filete, ¿verdad? En esto tenemos filete, en todos los demás tenemos filete. Y estas son las uniones a tope. Esta decimos que es la tipo de unión a tope recto. Esta en V y esta en X. Son las uniones normales que tenemos ahí. Pues bien, pues esto lo recordamos para especificar el ángulo de la antorcha. Recuerde, la posición que vamos a tener ahí es 1F, 2F, 3F y 4F. ¿Me ayudan a recordar la posición en la que es? 1F, posición plana. 2F, posición horizontal. Obviamente estamos en la norma AWS, que es la norma americana, no así en la europea. Continuamos con 3F. Recuerden que es ascendente y descendente. La que hemos nosotros trabajado cuando estábamos en el taller, ocupábamos la 3F descendente. Recordarán, es la técnica más difícil que se pueden encontrar la mayoría de los compañeros soldadores. Unos son buenísimos, otros les da un horror, porque es la más difícil. Pero como nosotros usamos la 3F descendente, quiere decir que en los exámenes para certificación de la AWS les ponen esta técnica, ¿verdad? Una pieza que soldan en 3F descendente para que demuestre que controlan al 100% la técnica. Si ustedes controlan una técnica que es la más difícil, por obviedad, las demás técnicas las controlan ustedes. Por eso es que se les pone específicamente esto. ¿Verdad? Y luego después sigue la 4F, que es sobre cabeza o cornisa, ¿verdad? Con la norma europea. Bien, pues aquí creo que no hay mucho que decir porque pues es una situación que ustedes conocen y controlan perfectamente. Vayamos a la siguiente. Bien, pues ya nos estamos encontrando
con el proceso de soldadura del acero inoxidable. Aquí iniciamos. Aquí es el primer parámetro que vamos a poner mucha atención. Dice limpieza del acero inoxidable. Si yo el acero inoxidable omito esta operación, el 100% de la soldadura que se aplique sin la limpieza va a tender o existir con defectos. Va a ser una soldadura quebradiza, va a tener fisuras, va a tener socavaciones, va a tener mala fusión y pues todo lo que sería parte de eso, ¿no? Entonces el primer proceso para soldar acero inoxidable, así como el acero inoxidable como el aluminio, se inicia con este proceso de limpieza. Esta limpieza, pues, primeramente, dependiendo del proceso, porque les digo ahí el industrial hasta el grado alimenticio, ¿verdad? Entonces, en el industrial decimos que tenemos que limpiar primeramente con un cepillo. Ese cepillo lleva cerdas de acero inoxidable, no es acero al carbón. Si yo limpio una pieza que voy a trabajar con un cepillo con acero de acero al carbón, lo voy a contaminar. Lo voy a contaminar porque se van a quedar incrustaciones de acero al carbón en un acero inoxidable y que se va a fundir. Claro que sí lo funde, ¿verdad? Si decimos que el acero inoxidable también es acero al carbón, pero a la hora que lo funda va a quedar atrapado en la fundición, en este caso en la unión. Y como es acero al carbón, el 85 o 95% va a generar oxidación. Y si genera la oxidación interna o externa, pues ya se imaginarán con un poquito de falta de atención, en un par de meses van a tener su producto todo oxidado. Y pues van a tener que renovar esa parte de la soldadura y ver si lo alcanzan a rescatar. Luego entonces, este cepillo debe ser utilizado única y exclusivamente para y solamente para acero inoxidable, no para ningún otro. Igual, el cuidado también en el almacén debe estar en un lugar donde no tenga contacto con los demás aceros, otros productos. Esto mismo pasa también con el acero que es el aluminio. El aluminio no puedes limpiarlo con acero al carbón porque lo contaminas. Acabamos de ver ahorita un poquito de lo que es recordar lo que es el afilado. Bien, pues el afilado tiene que ser en piedras exclusivas para tungsteno. Esas piedras no son para acero al carbón, tienen que ser piedras especiales, en este caso óxido de aluminio. Son unas piedras especiales y otras que son las piedras verdes y hay muchas en el mercado. Pero esas piedras son para exclusivamente el tungsteno, exclusivamente. Si ustedes tratan de afilar un tungsteno en una piedra de acero de carbón, lo único que se van a hacer es que se van a terminar o van a hacer un entalle bastante profundo a la piedra de acero de carbón. Se la va a terminar y al tungsteno le va a hacer cosquillas. Entonces aquí sí hay que tener mucho cuidado de separar, de delinear qué es una cosa para cada uno de los procesos que tenemos que hacer. En este caso el cepillo es de acero inoxidable y se usa exclusivamente o bien para acero inoxidable o lo dejo para exclusivo para ¿me ayudan? Para aluminio efectivamente. Entonces no lo puedo usar para los dos, lo uso para uno o para el otro.
pero para toda la vida. Ya no lo puedo volver a regresar. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Luego, pues podemos limpiar el acero inoxidable con lija de papel, en este caso, o una voladora, ¿verdad? Que es discos de papel, que también ya lo conocen ustedes, papel de lija, que son para acero inoxidable, que no son tan agresivos, vamos. Y aquí depende también el número, ¿no? Del grano. Entonces nada más vamos a hacer un desbaste muy superficial, nada más. Lo único que vamos a hacer es que vamos a limpiar, no vamos a desvanecer los cordones o filetes que estemos haciendo, simplemente nada más vamos a afinar. Y en este caso, pues al afinar estamos limpiando, ¿no? Luego, después del desbaste mecánico, viene la limpieza química. En este caso, pues nos dicen que usemos acetona. Acetona hay que tener cuidado, es un poquito tóxico. Aunque en la casa de nosotros, nuestras parejas o nuestras hijas usan la acetona todos los días para estarse tratando las uñas de las manos, para despintar, pues es un poquito agresivo, ¿no? Entonces yo le recomiendo preferentemente y más higiénico es el alcohol isopropílico. Es un alcohol normal que lo pueden encontrar en cualquier farmacia, no tiene nada de especial, sino que es un poquito más puro, ¿no? Entonces este alcohol isopropílico podemos hacer una limpieza eh, de grasa perfectamente bien y algunos otros elementos extraños que podemos ver ahí. Para eso es este alcohol. O ahí del lado derecho ustedes van a encontrar con que del lado hay una figura. En esta figura ustedes van a encontrar que aquí tenemos ya realizado un cordón. Ese cordón ya se le dio una pasada anteriormente con permito, no la van. Ok. Ya la vieron con este. No veo el color, A ver si con este. Bueno, ya con ese. Vamos a continuar. El cordón ya tiene una pasada con un material de limpieza que no es otra cosa más que es un decapante. ¿Se acuerdan que hablábamos en el tutorial anterior? Decapante, lo que es una limpieza después del pasivado, para que regresara a su estado natural el acero inoxidable. Entonces, si ahora se fijan de este lado, pues ya el material quedó completamente virgen. Esto se le llama pasivado, ¿no? Volver a regresar la parte protectora, que es el óxido de cromo, a los materiales. En algunas ocasiones también pueden utilizar después de esto, porque como son productos químicos, puede llegar que alguno no esté acorde con el tipo de acero inoxidable, puede hacer que genere algunas manchas, y esas manchas pues van a disminuir lo que es la vista. Lo que se hace es que con una fibra de esas que tienen ustedes en su casa, esas verdes que se usan para lavar de trastes, con simple agua natural, empiezan a hacer un lavado, después un secado con una franela y es más que suficiente, con eso le dan el acabado. O hay ocasiones en cuando a veces está un poquito más tratado el material, donde se nos pasó el amperaje y no cuidamos la zona de afectación de temperatura y quemamos a los costados del cordón o del filete, pues ese es un poquito más difícil, ¿verdad? Pero sin llegar a ser agresivos con un decapado mecánico, no simplemente químico.
Entonces lo que hacemos es que esas fibras también las van a encontrar, son fibras de metal, fibras, o sea, son muy amigables y no llegan a rayar. Y con eso tenemos la limpieza de la inoxidable. A partir de aquí es que ya estamos listos para empezar a soldar. Después de este proceso, que no lo podemos brincar, repito, ya nos vamos a manipular y ajustar los parámetros del equipo. Y obviamente, pues también yo me tengo que ajustar, ¿verdad? Tengo que ver qué técnica y qué velocidad y la altura del tungsteno para el arco eléctrico, qué es lo que voy a generar yo, ¿verdad? Y lo que va a operar también mi equipo, para poder hacer una soldadura con excelencia. Con excelencia. Entonces, recuerde por favor el cepillo. Vamos a pasar a la siguiente. Aquí es lo que yo les decía, miren. Vamos a encontrar esta zona que se llama zona de afectación de temperatura. Esto pues nada más es el puro destello del arco eléctrico, pero esto sí ya es material afectado térmicamente. Esto ya es afectado térmicamente, pero así quedó el acero inoxidable. No se preocupe. No se preocupe, porque saben hacer ustedes el proceso de decapado o pasivado. Para que mejor me entiendan, ¿verdad? Lo hacen primeramente por el medio mecánico o, si es más superficial, por el medio químico. Y hay otros más, pero con esos dos es más que suficiente, ¿verdad? Empiezan ustedes a hacer su limpieza y dejan su material virgen. Entonces, si no hacemos la limpieza o hacemos una limpieza inapropiada, como textualmente dice ahí, nos vamos a encontrar con fisuras, porosidades, falta de fusión y pérdida de la resistencia a la corrosión. O sea, vamos a tener corrosión porque la zona de afectación de temperatura no la cuidamos y quemamos más de lo normal, de lo permitido por el material base, y obviamente pues va a generar estos problemas que están en la parte de arriba. Y como está el medio ambiente, pues va a entrar la humedad. Y esa humedad va a generar la corrosión. Pero si ustedes me van a decir, oiga maestro, recuerde que usted comentó que si el material se maquinaba, o se cortaba, o se pulía, o se soldaba, con el solo hecho de tener contacto con el oxígeno, se regeneraba este material y volvía a quedar tal y como en su estado natural, que es el pasivado, que es la película que tenemos en la parte de arriba, que es el óxido de cromo, efectivamente, el óxido de cromo. Dice, pues no hay problema, entonces pues vamos a seguir adelante, sí, pero recuerden que está ahí presente el oxígeno para que pueda existir el óxido de cromo, pero también existe la humedad, y tanto tiene oportunidad de entrar el oxígeno como la humedad. Entonces, si por ahí nos gana un poquito en el proceso mal realizado, nos gana la humedad, va a entrar primero. Y tengo por seguro, va a quedar con estas deficiencias. Algunas recomendaciones, pues aquí nos dice, ¿no? Vamos a extremar la limpieza de 50 a 75 milímetros, de 5 a 7 centímetros y medio, alrededor de la soldadura, para evitar una sorpresa, ¿no? Que me faltó solamente un puntito, oiga, por un punto, sí, con un punto es más que suficiente.
Pues vamos a desengrasar con solventes. Vamos a verificar si existen incrustaciones de hierro. Y una de las maneras más fáciles de ver si existe una incrustación de hierro o una contaminación, vamos a utilizar agua sencilla. Le ponemos agua a la soldadura ya una vez que esté fría, ¿ok? Y la dejamos 24 horas. ¿Por qué 24 horas? Porque en 24 horas tenemos el proceso de oxidación. Sí o sí, en 24 horas. Tenemos una oxidación mayor o menor, de cualquier magnitud, pero va a aparecer la oxidación. O bien, una forma más técnica, hablamos otra vez de agua, pero agua destilada, un poco de potasio y ácido nítrico y otros elementos químicos que son o pueden ser agresivos con el acero inoxidable. Me explico, ¿por qué agresivos? Porque en este caso, por ejemplo, el ácido nítrico puede reaccionar con algún elemento aleante del acero inoxidable y puede hacer una reacción. Y esa reacción no va a generar temperatura ni va a generar humo, nada de eso, sino que la generación de esta reacción va a ser en frío. Y si es en frío, va a estar escondida, va a estar oculta. Y voy a usar un ejemplo muy burdo. Me explico, en la vida cotidiana. Si yo llego a pincharme un dedo con una espina que se quedó enterrada, o vamos, simple y sencillamente en nuestro medio, se nos incrusta una pequeña rebaba. Ya ven que por ahí nos ha pasado mucho tiempo. Y esa rebaba, pues a simple vista, pues no podemos hacer nada porque no la alcanzamos a ver. Es microscópica, pero tenemos la molestia. Entonces, esa rebaba o esa espina, en un momento dado, va a salir, va a buscar la salida. Lo mismo pasa en el material, va a salir en forma de una mancha, no como elemento sólido, se sale una mancha. Y por más que estén ustedes haciendo el pasivado, el decapado, la limpieza, va a decir, sabe que ya le saqué brillo, ya pasé espejo, pero sigue la mancha. Entonces quiere decir que ahí nos vamos a encontrar con una contaminación, y esa contaminación pues en algún momento va a brotar en una oxidación, en una perforación, en una fisura, en una porosidad. Y alguien nos decía en un curso, sus compañeros, dice, pues no hay problema, vamos a hacerle un baño que también lo vimos en el curso anterior, de cromado, ¿eh? Un baño de cromado al acero inoxidable, pues ¿para qué? O sea, está de por demás. Bueno, pues le hago el cromado para efecto de que, imagínense, la vista del acero inoxidable más cromado, pues se va a ver mucho más padre, ¿no? Es un espejo. Pero es una capa, es un baño. Y esa capa en algún momento se va a fisurar. Y si se fisura, y dependiendo de la posición de la fisura, con la lluvia o la humedad, se va a generar un depósito. Y ese depósito va a empezar a caminar hacia adentro o hacia los costados del cromado. Y entonces en lugar de tener un punto contaminado, vamos a tener ya un área más considerable que puede llegar a decir, este producto se corta, se cambia o se elimina, ¿no?
Entonces, la contaminación en estos productos, estos procesos es muy importante. Ok, pasemos a la siguiente y final. Aquí, después del proceso de pasivado, que es de limpieza, de decapado, vamos al siguiente punto. Aquí, sí o sí, el equipo de seguridad. Obviamente, pues aquí nos comentan sobre unas normas americanas de la AWS, donde nos especifica el equipo de protección personal y el tipo de ventilación para los zumos de soldadura. Ya habíamos hablado anteriormente que los zumos de soldadura preferentemente tengamos ventilación natural. Natural en este caso, pues que tengamos ventilación en puertas y ventanas y que no haya acumulación de humos. Y si se puede, pues podemos ayudarnos con ventilación artificial, que es los extractores, ¿verdad? Tenemos extractores ambientales y tenemos extractores de, ¿cómo se llama? De estación de trabajo. Son los tubos que prácticamente lo tenemos a la mano, así como el que tiene esta persona. Esto que está aquí es un extractor para los humos de soldadura. ¿Se acuerdan de utilizar el cubrebocas, verdad? Y si tenemos estos cuidados y utilizando el tungsteno, ¿de qué color me recuerdan? Torio, al 1, 2, 3%, al 2%, ¿eh? ¿2% qué color es? Pues aquí dice, ¿no? Rojo. No vamos a tener ningún cuidado. Perdón, no vamos a tener ningún problema. Más aún así, sí el cuidado, ¿verdad? Entonces, el equipo de protección personal, y más en este tiempo que ahora pues ya va a ser algo que se nos quedó de por la pandemia, que vamos a tener que utilizar el cubrebocas yo creo que por lo que hemos visto por ahí, fácilmente 2 años mínimo, ¿no? Y eso si ya está la vacuna, ¿no? Si no, vamos a tener que continuar. Y la higiene, pues también es muy importante, personal, del equipo y de los materiales. Les recuerdo aquí con esto de que pues las autoridades federales, tanto estatales como federales, les digo, del sector salud y del sector de educación pública, nos piden que mantengamos la distancia y nos mantengamos en stand-by y sobre todo que sigamos teniendo contacto por estos medios, por plataformas, ¿verdad? Porque ahorita por el momento pues no sabemos en qué momento podamos regresar. Así que por favor los que puedan, no salgan de su casa más que lo más indispensable y los que están trabajando, porque sé que hay varios de ustedes que están trabajando, casi la mayoría, por no decir que casi todos están trabajando y pues el riesgo es muy grande, ¿no? Entonces la verdad sí queremos vernos nuevamente muy pronto nosotros, ya sea al término de este ciclo o iniciando el próximo, para poder continuar con nuestras prácticas, ¿verdad? Entonces les agradezco su atención y nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias. Hasta luego.